Muy buenas noches, mis queridos amigas, que Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de su edición Fe Cristiana y Actualidad por la radio exclusiva 103.7 FM. Estamos de vuelta aquí en este jueves 30 de mayo del año 2024, ¿no? Ya se nos fue el mes de mayo y ya estamos por entrar ya en el mes final del primer semestre del año 2024, ¿no? Qué rápido ha pasado el tiempo y ya estamos próximos a cumplir un año desde que empezamos a transmitir por aquí por la radio exclusiva 103.7 y estamos agradecidos a Dios por todo lo que se ha logrado en este tiempo. La verdad que este año ha pasado volando y estamos muy agradecidos a Dios con todo lo que está, perdón, con todo lo que está sucediendo en el ministerio, ¿no? Y la verdad que para nosotros ha sido de gran bendición poder acompañarles en este tiempo y agradecerles que ustedes siempre estén del otro lado, acompañándonos siempre una hora cada martes y cada jueves, aprendiendo teología, historia, compartiendo con nosotros mensajes de reflexión y por supuesto aquí vamos a seguir estando en la medida que el Señor nos los permita. Así que Dios me lo bendiga grandemente a todos los que estén escuchando, los que están sintonizando ahora. Hoy vamos a continuar el tercer programa de una serie de programas que hemos comenzado acerca de la persecución de la iglesia. Y como este es un tema realmente bastante amplio y muy complejo, hemos tratado de acotarlo por eras y etapas, ¿no? Y de manera que hoy vamos a estar arrancando con la Edad Media, el tiempo medieval, ¿no? La edad donde se originó la Reforma Protestante. Y vamos a hablar un poco sobre eso y la persecución de la iglesia y cómo se vivió la persecución de los cristianos en esos tiempos, ¿no? Pero antes déjenme recordarle que si usted no pudo sintonizar los dos anteriores programas, que fueron bastante interesantes también, vamos a invitarlo a que nos sintonice por nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Allí usted tiene acceso a todo el contenido que estamos subiendo. Recuerde que 24 o 48 horas después de nuestras transmisiones, por lo general subimos a nuestro canal de YouTube todos los programas de radio que pasamos, ¿no? Así que suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones para que pueda estar ahí atento a cada nuevo video que estamos subiendo, así no se pierde el contenido exclusivo que estamos teniendo para todos aquellos que estén suscritos y por supuesto para todos los que quieran de manera gratuita acceder al canal, ¿no? Hacemos también la invitación a que si estás del otro lado, puedes participar también, tienes que participar y llamarnos a los números que voy a compartir contigo a continuación en 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí puedes compartirnos tu mensaje a través del WhatsApp de la radio, puedes compartir tus pensamientos, tus opiniones, tus comentarios o inclusive tus preguntas o pedidos de oración que quieras hacernos y vamos a leerlo ahí en vivo para que participemos todos mientras estamos participando de este programa. Bien, yo creo que ya con este programa vamos a estar abarcando un espacio bastante importante de la historia de las persecuciones de la iglesia, pero aunque no es el programa final, porque me gustaría hacer un programa final ya la semana que viene, el próximo martes, sobre las persecuciones actuales, ¿no? Del tiempo corriente, de estos tiempos que estamos atravesando hoy, si hay o no hay persecución contra los cristianos en este tiempo, ¿no? Tiempo que conocemos como un tiempo donde existe en la mayoría de los países libertad de culto, libertad de religión, y si en alguna parte del mundo todavía existe esta persecución contra los cristianos, ¿no? Ya vamos a estar hablando de eso y con este último programa vamos a dar cierre a esta serie de programas que hemos comenzado sobre la persecución de la iglesia. Así que lo que vamos a hacer esta noche, para comenzar, es un breve trazo histórico sobre la Edad Media, ¿no? Sobre el tiempo en el que, pasado los emperadores romanos, pasado el primer milenio de la historia de nuestra era, vamos a adentrarnos un poco sobre el tiempo, más allá de pasando todavía las cruzadas y pasando todos algunos dramas que sucedieron. Antes de comenzar en el tema de la persecución, quisiera hacer algunas menciones honoríficas de situaciones relevantes que ocurrieron a lo largo de la historia cristiana, ya a principios y a mediados del siglo primero, perdón, del primer milenio de la era cristiana, ¿no? Como muchos de nosotros sabemos y quizá usted también lo debe saber, en el año 1054 se produjo lo que fue el cisma de Oriente con Occidente, la separación institucional de dos iglesias con tradiciones distintas, como lo fue la iglesia ortodoxa y la iglesia católico romano en el Occidente, ¿no? Estas iglesias rompieron y dieron por formalizado una separación que ya tenía varios siglos discutiéndose, que de hecho había comenzado desde el siglo IX con algunos desacuerdos doctrinales y había llegado ya a su culminación en el año 1054, se produce este cisma, ¿no? Se produce ya lo que es el rompimiento
de estas dos iglesias, de estas dos instituciones, mejor dicho, y bueno, lo que fue la parte de la tradición ortodoxa, digamos, sostuvo sobre su seno todas las tradiciones ortodoxas griega, rusa, armenia, etíope, copta, todas esas iglesias que mantienen hoy en día una tradición totalmente distinta a las confesiones occidentales de la Iglesia Católica Romana y las distintas denominaciones dentro del seno de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Entonces, en este año 1054 se produce este evento, no por ninguna persecución, pero vale la pena hacer una mención honorífica de estos eventos que son de importancia, de importante de mención, digamos. Es importante conocer la historia de cómo se ha producido todo esto. Ya después vamos a hacer un programa respecto a este cisma y también hablar de las persecuciones sobre aquellos grupos que se consideraron heréticos. Uno de ellos, los paulicianos, ¿no? Los paulicianos que fueron considerados cristianos, pero en el siglo VI, ellos se dividieron, se separaron, digamos, fueron considerados heréticos y con el paso del tiempo esta secta pues terminó desapareciendo, ¿no? Y luego tenemos en el siglo XIII, por allá por el año 1200, a un señor llamado Waldo, ¿no? De Francia. Y fue el que dio comienzo a un grupo cristiano que después se fue denominando también por la Iglesia Apostólica Romana como un grupo herético, ¿no? Y este fue uno de los precursores de la Reforma, ¿no? Dado que los valdenses fueron los primeros grupos que intentaron, pues, distanciarse de toda esta doctrina católica romana, ¿no? Que se fue desarrollando después con el tiempo estas separaciones, ¿no? Pero vale la pena hacer estas menciones porque fueron los primeros grupos que fueron perseguidos por la institución católica a fin de que fueran declarados heréticos y por supuesto, además de todo ello, vale la pena destacar que fueron los primeros pasos de la reforma y lo que se iba a venir, ¿no? Lo que se estaba cocinando dentro de la Edad Media y todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, quiero ser bastante exacto con esto porque el tiempo de que los valdenses existieran fue exactamente en el siglo XII y XIII, ¿no? Pedro de Baldo fue quien realmente se le atribuye en la ciudad de León la creación, o mejor dicho, la denominación de esta congregación, de este grupo de hermanos que, bueno, habían hecho votos de pobreza, habían hecho otros votos y se habían distanciado cada vez más de la doctrina católica, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a adentrar mucho en eso porque tenemos mucho que abarcar para irnos a tiempos bastante críticos y duros, ¿no? Pero antes, como todo programa, vamos a comenzar dando un versículo bíblico. Vamos a empezar con la Biblia, ¿no? Siempre empezamos con la palabra de Dios y en esta ocasión vamos a leer un pasaje que se ubica en Lucas capítulo 23, verso 28 en adelante. Lucas capítulo 23, verso 28 en adelante, dice la palabra de Dios, la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hija de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por ustedes mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados: cúbrannos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Es una pregunta con la que podemos comenzar, ¿no? Este interesante tema, este tercer programa. Básicamente Jesús ahí está hablando o haciendo mención de que si Dios permitió este juicio del pecado en la persona de Jesús, cuánto no más será la ira de Dios derramada sobre aquellos que provocaron esto como una nación pecadora, ¿no? Jesús estaba haciendo referencia sobre lo que iba a ocurrir pronto como juicio a Jerusalén por haber crucificado al Hijo de Dios, ¿no? Y por haber hecho todas estas cosas, ¿no? Y también es un anticipo, de lo que le sucedería a los demás cristianos que tomarían su cruz y seguirían a Cristo. Recordemos que aunque la crucifixión de Jesús fue el plan de Dios Padre desde un principio, el que participó de este evento, el haber hecho posible que esto sucediese, pues no lo hizo con el propósito de seguir el plan de Dios, sino más bien de frustrarlo. Recordemos que Dios utiliza incluso también hasta los planes del enemigo para poder llevar a cabo su santa voluntad, que es agradable y perfecta. Amén. Entonces, bien, vamos a continuar entonces con esta serie de historia que estamos continuando ahora y vamos a adentrarnos un poco hacia el año 1517, ¿no? Recordemos esa fecha tan recordada por todos los cristianos evangélicos en el mundo, que es el 31 de octubre de 1517, donde se celebra el día de la Reforma Protestante, dado que en esa fecha, muy probablemente,
Se calcula que esa fecha, o quizás unos días antes o después, todavía no hay una certeza histórica respecto a ese tema, pero se dice que en esta fecha un fraile agustino llamado Martín Lutero colocó o publicó en la puerta de la iglesia de Wittenberg 95 tesis en contra de la Iglesia Católica Romana, donde la mayoría de ellas pues a, arremete contra la autoridad del Papa, pero sobre todo contra las indulgencias, la venta de indulgencias, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros ya estamos familiarizados con esta historia porque la hemos escuchado muchas veces, quizás porque la hemos leído, y es un antes y un después en la historia del cristianismo de los últimos siglos, dado que no solamente se produjo una reforma en el ámbito religioso, sino que también Martín Lutero produjo una reforma política importante, ¿no? Eso es importante saberlo, ya que se produjo un cambio profundo en su forma de pensar, en su forma de hacer espiritualidad, en su forma de lo que fue llevar la política en toda Europa en ese tiempo, ¿no? En el siglo XVI. Y por ende, vale la pena destacar que esta reforma protestante, que ya se había cocinado siglos anteriores, por eso digo la mención de los valdenses en el siglo XII y XIII, y también de Jan Hus, por cierto, Jan Hus, un bohemio predicador católico que fue quemado en la hoguera en el concilio de Constanza, ¿no? Porque también desafió la autoridad abusiva del Papa Romano en aquel entonces. Y bueno, se produjeron todas estas cosas y ya la semilla de la reforma iba a pasar sí o sí, hasta que llega Martín Lutero casi un siglo después de que eso ocurrió en el concilio de Constanza, llega Martín Lutero para provocar y ya la formalización de esta reforma, que fue acompañada por supuesto con la invención de la imprenta, lo cual propuso y logró que todas estas ideas fueran rápidamente esparcidas, ¿no? Qué curioso que la invención de la imprenta se produzca al mismo tiempo que se produce la reforma protestante, para que las ideas pues circulasen con mayor rapidez, ¿no? Bien, entonces nos vamos a adentrar en esa época. Inicialmente la reforma protestante no produjo ninguna persecución entre cristianos, ¿no? Porque ahora vamos a comenzar, al entrar en la Edad Media, vamos a entrar en un periodo de tiempo donde ya no eran los enemigos del cristianismo los que perseguían a la iglesia, sino que ya era persecución dentro del seno cristiano, ¿no? Vamos a englobar dentro del seno cristiano a las instituciones históricas como la ortodoxa, la católica y la reforma protestante recién nacida en esta época, en este tiempo, pero es importante destacar eso, ¿no? Que ya la persecución se produciría por el mismo seno cristiano y entre cristianos se produciría esta persecución, ¿no? Y quiero decirte que una vez que la reforma protestante comenzó a expandirse y empezaron a ser conocidos nombres como Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Philip Melanchthon, todos estos nombres que son de estos grandes reformadores, y empezaron a salir todas estas ideas y a desarrollarse todo este quehacer teológico, empezó después la Iglesia Católica a perder, por supuesto, la influencia sobre la población, ¿no? Recordemos que Martín Lutero no solo desafió la autoridad papal romana contra la venta de indulgencias, para los que nos están escuchando y no saben todavía lo que es la indulgencia, en ese tiempo el Papa romano estaba buscando la forma de financiarse la construcción de la Basílica de San Pedro, lo que hoy conocemos como la sede del Vaticano, la sede papal es donde ustedes ven allí en el Vaticano. Se estaba buscando financiar eso, ¿no? El Papa León X había ya pedido un préstamo a la familia Fugger, que era una familia de banqueros alemana, pero que también era necesario pues refinanciar esto, y se hizo a través de la venta de indulgencias. ¿Qué es la venta de indulgencia? Era prácticamente un decreto papal donde todo aquel que adquiriese una de estas indulgencias por él mismo o por un familiar que ya había fallecido y que se encontraba en el purgatorio, según lo que ellos predicaban y decían, lograban que el alma saliera del purgatorio y fuese directamente al cielo, ¿no? Y también una persona podía adquirirla aún en vida para encontrarse, por supuesto, libre de la pena del purgatorio, ¿no? Entonces, bajo esta manipulación sin precedentes, sin precedentes me refiero al nivel digamos, de abuso ya contra la gente, contra todo la predicación misma del evangelio bíblico, contra todo esto se levanta la reforma protestante, ¿no? Ya era una cuestión bastante abusiva, ¿no? Y de hecho, uno de los tristemente célebres predicadores de la venta de indulgencias fue Johann Tetzel, ¿no? Quien fue el antagonista de Martín Lutero ante esto y era el que se encargaba de vender indulgencias de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y bueno, esto produjo todo este enfrentamiento que era inevitable dado lo que se desarrolló en esa misma época, ¿no? Bueno, pasado el tiempo, cuando Martín Lutero se le pidió que se retractase y que
Martín Lutero se negó a retractarse y continuó asimismo desarrollando la reforma protestante, que llegó después a Francia, a Suiza, y llegó a todos estos lados, y estos hombres de Dios pues comenzaron a unirse a esta reforma protestante. Empezó a gestarse algo muy, muy siniestro en aquellos que estaban perdiendo la influencia dentro del seno de la Iglesia Católica. No, recordemos que no podemos divorciar la institución católica de la política. Recordemos que si usted ha sido un ávido lector de historia, se va a dar cuenta que muchos de los papas romanos nombraban reyes y hasta incluso emperadores, ¿no? Y convenía a los emperadores y a los reyes, sobre todo los reyes de Francia y España y de Italia, convenía por supuesto que, de Alemania, convenía que ellos estuviesen en armonía porque compartían todo lo que es la política económica, toda la influencia que provenía ya de, digamos, del mismo Papa, pues tenía esta armonía política y era necesario que no perdiese la influencia, porque ellos quitaban y ponían reyes, conjuraban o no. Eso también produjo muchos enfrentamientos entre los reyes de Francia y del Papa. Y bueno, teníamos todas estos enfrentamientos, ¿no? Pero hoy vamos a abocarnos y a tratar de abocarnos directamente en las persecuciones. Una vez que empezó todo esto de la Reforma Protestante, se llevó a cabo después, años después, el anglicanismo. Recordemos a Enrique VIII, ustedes se acordarán del rey Enrique VIII, que comenzó un baño de sangre, ¿no?, contra la Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Porque el Papa Clemente VII, en el año 1534, que sería el sucesor después de Adriano, primero había estado León X, quien fue el Papa en el momento de la Reforma Protestante, luego lo sucede el Papa Adriano, y luego después del Papa Adriano viene Clemente VII, porque si no me equivoco, Adriano, quiero corroborarlo, el Papa Adriano tuvo un pontificio muy breve, ¿no?, que creo que duró meses, sino un año, me parece. Adriano VI tuvo un pontificado muy corto, desde enero de 1522 hasta septiembre de 1523, un año y unos cuantos meses. Y luego vino Clemente VII, que era el papa que estaba a cargo de la Iglesia Católica, enfrentado a Enrique VIII. Enrique VIII era el rey de Inglaterra, quien estaba procurando divorciarse de su esposa para poder tomar a otra mujer, ¿no? Y dado que Clemente VII le niega esta facultad o esta capacidad para hacerlo, él comienza una persecución en ese año con el acta de supremacía. El acta de supremacía lo proclamaba a él como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Y por ende él declaraba como traidores a todos aquellos ingleses o el clero inglés que se identificase con el Papa romano, ¿no? Algunos nombres famosos como ellos estaba Tomás Moro y el obispo Juan Fisher o John Fisher, fueron algunos de los que pasaron al mandato de Enrique VIII, y ahí nacía lo que es el anglicanismo, ¿no? A causa de este capricho de este rey inglés. Eso, con todo el respeto a mis hermanos anglicanos, que los considero también, quiero más que todo acercarme con mucho respeto a este evento histórico, ¿no? Luego, ¿qué sucedió? Esto no fue básicamente el final de todo, ¿no?, sino el comienzo de un baño de sangre que se daría en Inglaterra, particularmente en Inglaterra y en Irlanda, ¿no?, también este tiempo, porque después, ¿qué sucede? Al final de todo, el sufrimiento de la Iglesia Católica, de los católicos, de los cristianos católicos, pronto cambiaría de bando. No solamente ahora serían los católicos quienes sufrirían la persecución, sino que ahora vendría a ser al lado protestante, ¿no? Y particularmente a los calvinistas, a los congregacionistas, anabaptistas, luteranos, también se sumarían a esta gran persecución que fue iniciada por esta gran acta, ¿no? Porque ¿qué sucedió después? Una vez que María Tudor, que fue la reina cuyo único hermano varón había sido Eduardo VI, se le conoció como la reina sanguinaria a Isabel I, porque nunca olvidaría que después de que se separaron sus padres, la ley del Parlamento inglés la declaró como que ya no podía ser quien pudiese aspirar al trono inglés, así que quien la sucedió en el trono inglés, Isabel I, la reina católica Isabel I, quien fue una reina estricta, conocida también como Isabel la Católica, que estaba casada, si no me equivoco, con Felipe II, y ella, en este proceso de recuperar su influencia y recuperar la influencia del reinado inglés, en esta misma acta de supremacía, ella la rescata, obviamente, y obliga la asistencia a los servicios religiosos de un culto nuevo, ¿no? Un culto donde no podía faltar ni católico, ni protestante, ni calvinista, cuáquero, baptista, anabaptista, quien fuese, tenían que ir a ese culto que ella estaba proclamando, ¿no? Y en contra de eso, pues estaba la pena de muerte. Ella había proclamado la pena de muerte para todos los que se negasen ir
a ese culto, ¿no? Y tuvo un estricto control de todo esto, ¿no? Se dice que en el año 1585 el Parlamento inglés dio un plazo de 40 días para que los sacerdotes católicos abandonaran el país. Estaba haciendo una forma de borrar el catolicismo romano como tal en ese país, digamos, y quizás también metía en el mismo saco a algunos luteranos también y algunos congregacionistas, porque se vieron obligados a huir a América, ¿no? Se vieron obligados en ese tiempo a huir, porque se había detectado prácticamente esta persecución tremenda que terminó con más de 216 personas asesinadas y entre ellos algunos del clero católico también, y abades, monjas, etcétera, etcétera, ¿no? Que fueron asesinados, y también en el caso de los protestantes fueron no solamente asesinados, sino también encarcelados. Más de 13.000 cuáqueros fueron encarcelados y sus bienes incluso tomados por la corona británica, ¿no? Un saqueo total, recordando lo que había hecho Domiciano en el Imperio Romano. El programa pasado estuvimos hablando de la persecución de los emperadores romanos a los cristianos, pero esto se repitió más de 1000 años después con la corona inglesa. Avanzando un poco más sobre el tiempo, vamos a la guerra de los 30 años. ¿Qué ocurrió en la guerra de los 30 años? Abuelo de pájaro, voy a estar informando un poco. Se encontraron dos fuerzas religiosas en Europa que se confrontaron entre sí. Se formó una coalición protestante contra los aliados católicos, ¿no? La monarquía alemana contra la unión protestante que involucraba el reino de Dinamarca, algunas provincias unidas del Reino de Francia, Reino de Inglaterra, Escocia, y en la parte católica estaba lo que era el Ducado de Lorena, el Sacro Imperio Romano Germánico, la Liga Católica de Austria, Baviera, la República de Génova, el Gran Ducado de Toscana. Entonces la Guerra de los 30 años produjo un conflicto verdaderamente sangriento que, si no me equivoco, terminó con la vida de más de 8 millones de personas, dada principalmente, entre otros motivos políticos por supuesto, pero iniciada por la división religiosa que se había producido en la Europa protestante, ¿no? Casi protestantizada, por así decirlo, porque recordemos que una vez que Martín Lutero ya abarca y abarca el espacio de la historia con la Reforma Protestante, la Iglesia Católica Romana también hizo una contrarreforma, ¿no? Una contrarreforma dentro del Sacro Imperio Germánico en respuesta a lo que había sucedido, ¿no? Entonces, esto por supuesto fue problemático y trajo una persecución entre las distintas confesiones cristianas, ¿no? Estamos hablando de mayo de 1618 a 1648, época por la cual, dicho sea de paso, en Japón de manera simultánea también se estaba persiguiendo mucho a los cristianos que confesaban el catolicismo, ¿no? También había una persecución contra los católicos o contra todo aquel que se identificase como cristiano. Hubo también persecución con pena de muerte y encarcelamiento en Japón en esa época, ¿no? Estamos hablando de los años entre 1517 a 1700, ¿no? Toda esa época en que se vivió todo este tiempo sangriento, ¿no? No podemos dejar de lado, por supuesto, lo que fue la Inquisición, pero yo sobre la Inquisición en este programa no voy a hablar. Simplemente me quiero llevar por este vuelo de pájaro que estamos haciendo sobre algunos eventos históricos relacionados a la Reforma Protestante y la Edad Media, porque sé que la Edad Media comprende bastantes eventos de suma relevancia que vale la pena destacarlos, ¿no? Pero ahora estamos concentrándonos en las persecuciones, ¿no? Luego tenemos lo que fue la persecución de Luis XIV. Luis XIV, por cierto, reprendió muchísimo a los protestantes y en contra el deseo de su abuelo, ¿no? Porque el abuelo de este rey era protestante, ¿no? Sin embargo, este muchacho no solamente, este rey que llegó un siglo después, en el año 1685, estaba firmando un decreto en Fontainebleau, el edicto de Nantes, suprimía el culto protestante con pena de prisión y muerte. Luis XIV, ¿no? Luis XIV, y fue uno de los principales bastiones de su reinado, ¿no? El culminar con el culto protestante y traer a la fuerza la misa católica y darle fuerza en París a la misa parisina y que toda la mayoría de la población católica pues recuperase a ese catolicismo en contra del protestantismo, ¿no? Y aquí voy a resaltar algunas palabras que se hicieron famosas del obispo Bossuet. El obispo Bossuet, en contra de los protestantes, dijo:
yo puedo perseguirlos porque yo estoy en lo correcto y ustedes no. Entonces ahí bajo este lema empezó la persecución cruenta en Francia en 1685 contra los protestantes y ya no se podían realizar de manera libre ningún culto protestante en ningún espacio del reinado de Luis XIV, ¿no? Algo que vale la pena destacar y mencionar en memoria de todos aquellos cristianos que sufrieron muerte y cárcel durante estos tiempos tan oscuros de nuestra era, ¿no? Bueno, ya estamos llegando a la primera pausa, el tiempo pasa volando, son las 21:30 horas y vamos a recordarte que antes de irnos a la pausa puedes comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Estamos discutiendo la persecución de los cristianos en la Edad Media. Vamos a la primera pausa, ya venimos con más. Bueno, ya estamos de regreso con nuestro programa Fe Cristiana y Actualidad. Estamos en la tercera parte del programa de la persecución contra los cristianos y estamos hablando de la persecución vivida por los cristianos de la Edad Media, ¿no? De la primera mitad del primer milenio de nuestra era, ¿no? Pero queremos recordarte que eres capaz de poder participar con nosotros en este programa, así que llámanos al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp con tu pedido de oración, tu pregunta, tus opiniones, comentarios, cualquier cosa que quieras escribirnos. Aquí estamos para salir al aire y compartir contigo en este interesantísimo tema que estamos discutiendo esta noche. Bien, nos habíamos quedado después de la Reforma Protestante, pasando por el anglicanismo de Enrique VIII y pasando por la Guerra de los 30 años, nos quedamos en la persecución del Rey del Sol, ¿no? El Rey del Sol es el rey Luis XIV de Francia, quien en 1658 había promulgado un decreto o un edicto donde se le legalizaba la persecución contra los protestantes franceses. De hecho, a los protestantes franceses se les conocía como hugonotes, se les conocía como los hugonotes, y eran un nombre peyorativo que se le daba a los protestantes de doctrina calvinista, ¿no? Los que seguían la doctrina de Calvino. Recordemos que Calvino era francés, por supuesto, y él estaba los protestantes, mientras vivían en el reinado de Luis XIV, pues se le había prohibido el culto protestante y se les estaba tratando de acallar, mientras la mayoría católica de Francia celebraba estas cosas. Se exacerbaba, por supuesto, estos antiguos odios que ya tenían más de 100 años gestándose dentro de los senos de ambas confesiones cristianas, pero que es necesario que nosotros recordemos esto y veamos, por supuesto, esta historia que es importante rescatarla, ¿no? Pero, como habíamos dicho en la primera pausa, antes de irnos a la primera pausa, en la primera parte del programa dijimos que no podemos pensar que los reyes o emperadores estaban tratando de utilizar la influencia política que ellos tenían por el bien del cristianismo, ¿no? Siempre tenemos que sospechar que detrás de todo esto hay un interés político, un interés económico, un interés de influencia, por lo cual estos príncipes, reyes y gobernantes de las naciones se alían a la iglesia o buscan cesar ciertas guerras o buscan favorecer a un grupo sobre otro, siempre con intereses particulares, ¿no? Y no es la diferencia ni fue la excepción con el caso del Rey del Sol, que le decían al rey Luis XIV, nieto de Enrique IV. Enrique IV, quien había en realidad había garantizado a los hugonotes, que eran los protestantes franceses, que pudiesen tener su religión sin ningún problema y que coexistiera con la mayoría católica parisina. Pero en el caso de Luis XIV fue todo lo contrario. Luis XIV quiso desaparecer prácticamente a los pastores cristianos y el culto evangélico. De hecho, ¿cuál era el interés de Luis XIV en hacer esto? Bueno, quería seguirle los pasos a Enrique VIII. Luis XIV quería volverse el faro católico en el ámbito francés, pero totalmente independiente de Roma y de las aspiraciones papales, ¿no? Esto es importante destacarlo porque muchos de nosotros pensamos que los reyes actúan en favor de la iglesia porque quieren que el evangelio prospere o apoyan a cierto grupo cristiano, sea católico o protestante, por algún fin ajeno a sus propias voluntades, ¿no? Sino que ellos lo hacen
porque exactamente como Luis XIV, como acabo de decir, lo hacía porque él quería ser el faro de Europa, el faro de Europa, el faro católico de Europa, independiente del Papa. Quería seguir los mismos pasos de Enrique VIII en el anglicanismo, ¿no? Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, ¿qué terminó ocurriendo después, no? Perdón. ¿Qué terminó ocurriendo después? Por supuesto que el edicto de Nantes fue revocado y regresa de nuevo el calvinismo a Francia con mayor poder, ¿no? Regresa y empieza después a tratar de coexistir todas estas confesiones, ¿no? Podemos destacar el caso de Paul Pellison, que fue un gran intercesor digamos, de lo que fue la doctrina calvinista de regreso, ¿no? Después de lo que fue después del edicto de Nantes, este edicto que buscaba continuar excluyendo a más de 800.000 protestantes de los oficios reales, señoriales, de todo lo que estaba pasando. Pero bueno, es importante saber esto y recordar la historia, ¿no? Recordar cómo se da toda esta cuestión. Luego, avanzando un poco más en la historia, si avanzamos un poquito más en el tiempo, vamos a encontrarnos también con la persecución de los cristianos vietnamitas. Sí, el evangelio había llegado a Vietnam y el evangelio de Vietnam estaba sufriendo persecución, ¿no? Estaba sufriendo persecución y se calcula que entre los años 1625 a 1886 se calcula que fueron asesinados más de 130.000 cristianos. Escucha bien, más de 130.000 cristianos habían sido asesinados en Vietnam, los cristianos vietnamitas, ¿no? Los que fueron contados como los mártires vietnamitas. Hay toda una historia desarrollada respecto a esto, pero recordemos que estos países que han sido históricamente hostiles al cristianismo, como China, Japón, Corea, Vietnam y todas estas latitudes geográficas, siempre han sido hostiles al evangelio. Y hoy en día es sorprendente saber que las iglesias más numerosas están en China, ¿no? Que una vez fueron históricamente perseguidores del cristianismo. Hoy en día el evangelio está creciendo de una manera tremenda en lo que es China, Corea del Sur, más que todo, y Corea del Norte, por desgracia, se ha convertido en un país que tiene una de las tasas más altas de persecución contra los cristianos, ¿no? Bien, y también en Corea, en los años, durante todo lo que fue el siglo XIX, porque nos vamos a adentrar un poco más en la parte moderna, quiero decir que en Vietnam durante la Edad Media ha sido una de las persecuciones más sangrientas y cruentas de esa época, ¿no? Así que esto, por eso hago mención de ello, ¿no? Yo quiero reflexionar un poco sobre las influencias de los reyes, sobre todo Francia y España, ¿no? Porque estos países persiguieron mucho al protestantismo, sobre todo España. En España, con la Inquisición y todo lo que se fue dando, recordemos que la Inquisición fue un tribunal religioso que buscó perseguir la herejía, lo que ellos consideraban hereje, ¿no? Y por ende, la Inquisición tuvo este fin, ¿no? Más que todo de revivir este triste episodio histórico de las persecuciones romanas, ¿no? Revivir eso. Y fue difícil en verdad de procesar porque la misma Iglesia Católica en los tiempos actuales reconoce todo esto y pide perdón, ¿no? Aquí voy a leer un artículo del Economista con fecha de enero del 2016. El Papa Francisco pide perdón a los protestantes por la persecución católica, ¿no? Recordemos que la Iglesia Católica trató de acallar a los protestantes por la fuerza, al ser incapaces de poder traer una derrota intelectual, teológica sobre el protestantismo, sobre los postulantes del protestantismo, se fueron o se abocaron más que todo a las persecuciones, ¿no? Ahí esta persecución sangrienta que derramó muchísima sangre nos hace reflexionar como cristianos al entender qué es lo que entendemos nosotros como amor al prójimo, ¿no? ¿Cuál es nuestro mensaje como amor al prójimo y cuál es nuestro mensaje real de amar a los enemigos, ¿no? Y es importante saber que los católicos romanos realmente veían al protestantismo como enemigos y ciertamente, porque no podemos excusar a todo, si somos honestos con este trazo histórico, también podemos saber que gran parte del protestantismo del siglo XVI también pues se abocó en tener un poco de anticatolicismo, pero
No intento justificarlo, sin embargo, tenemos que analizar en el contexto en el que se desarrolla la Reforma Protestante, ¿no? Recordemos que también el culto a las reliquias, el culto a todas estas cosas buscaban inflar la influencia papal en la población, en la plebe, ¿no? En la gente que creía y confiaba arduamente en los líderes católicos, ¿no? Sin embargo, la perversión del evangelio que ellos hicieron durante ese tiempo es lo que indujo y lo que dio a luz a esta reforma protestante que buscó la centralidad de la Biblia en la iglesia, buscó la centralidad de Cristo, buscó la gracia, buscó la justificación por la fe, que fueron las principales banderas del catolicismo, ¿no? Perdón, del protestantismo, contra el catolicismo. Y estas persecuciones que se dieron, reconocidas por la Iglesia Católica, en el marco de que en el año 2017 se produjo o se cumplieron 500 años desde la Reforma Protestante, pues fue una ocasión para que el Papa Francisco reconociera incluso a Martín Lutero como testigo fiel del Evangelio. Esto es un revés tremendo para el catolicismo romano de aquel entonces, ¿no? Un revés tremendo que dice que realmente se reconoce a Martín Lutero como testigo del Evangelio y se reivindican un poco más sus postulados y los puntos que él discutió en aquel entonces, ¿no? Por eso yo no quiero separar nunca de este análisis que estoy haciendo, que es un análisis muy somero, muy por encima, dado el corto tiempo que tenemos para desarrollar este programa. No podemos separar nunca los intereses políticos, ¿no? Recordemos también que en un tiempo, en un momento, se conoció la Donatio Constantini, que fue un documento falsificado por los obispos romanos, por el Papa, porque con ese documento falsificado pretendía decir que las tierras donde se hoy erige los estados pontificios habían sido donados por el emperador Constantino, ¿no? Y después se declaró que era un documento falso. El mismo Martín Lutero fue uno de los denunciantes de esto y lo denuncia como un documento falso, ¿no? Como un documento que no tiene ninguna validez. Entonces, ¿hasta dónde pueden llegar las pretensiones de los papas romanos? Hay que saber que se distanciaron totalmente de lo que es el liderazgo cristiano en el Nuevo Testamento para convertirse ellos mismos en emperadores y al reclamar después la misma venta de indulgencias, esto los trataba de avalarlo como aquellos que tenían el poder suficiente para decir que es verdad y que no, que alma puede salir del purgatorio y que no, y pasando la autoridad de la Biblia por el suelo, por la tierra, mientras que las autoridades papales adquirían mayor influencia y mayor poder, ¿no? Entonces, esto lamentablemente se vivió en ese tiempo y trajo como consecuencia estas persecuciones sangrientas en esta época tan oscura, ¿no? Damos gracias a Dios por la Reforma Protestante, damos gracias a Dios porque los cristianos hoy pueden leer la Biblia en su idioma, damos gracias a Dios porque al tener acceso a la palabra del Señor, muchas vidas son transformadas, millones e incalculables millones de almas han venido a conocer el Evangelio real, han sido tocadas sus vidas por el Evangelio que se levantó con banderas de protestas. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero el nombre protestantismo no comienza porque Martín Lutero protestó frente a la iglesia, sino porque en Espira, en la ciudad de Espira, donde se les había negado a los príncipes que habían adquirido digamos, habían querido simpatizar con la reforma protestante, se les había negado eso, entonces ellos empezaron a hacer un decreto en Espira, en la ciudad de Espira, y ahí se le conoce después como se les conoce como protestantes, no solamente porque Martín Lutero había hecho esto, sino porque se les había negado a ellos simpatizar con esto de manera formal, ¿no? Vamos a buscar ya vamos a buscar realmente lo que es el dato porque quiero ser exacto con esto. Los protestantes, la protesta de Espira se conoció así, y es un documento que algunos príncipes, sobre todo Juan de Sajonia, a ver, vamos a buscar por acá, que estamos aquí. En la apertura del día 15 de marzo, Fernando anunció la decisión del emperador de restablecer plenamente el edicto de Worms, ¿no? Recuerden que estos son los edictos que se destacaron después con la dieta de Worms, donde Martín Lutero no se retractó de lo que había escrito, lo que había dicho, y habían 6 príncipes, quiero mencionarlos a ellos, nombre y apellido, 6 príncipes que protestaron en Espira y se conoció después como protestantes. Era Juan de Sajonia, príncipe elector del electorado de Sajonia, Felipe I de Hesse, el magnánimo, Ernesto I de Brunswick-Luneburgo, duque de Luneburgo-Celle, Francisco de Brunswick y Jorge de Brandenburgo.
y Wolfgang de Ascania, príncipe de Anhalt-Köthen, ¿no? De territorios germánicos. Ellos pues presentaron una protesta formal para que se les permitiese acogerse a la confesión de fe que había sido la confesión de fe de Augsburgo, que había sido presentada por Philip Melanchthon, íntimo amigo de Martín Lutero, ¿no? Entonces, es importante que nosotros de vez en cuando vayamos a la historia y rescatemos qué fue de ese trazo histórico de nosotros como cristianos al volver a la centralidad de la Biblia. ¿Por qué fue necesario que la reforma protestante se diera? ¿Por qué la institución católica romana había perdido el rumbo? ¿Y por qué dedicó tanto esfuerzo en el nivel político y no en el nivel espiritual y en el cuidado de las almas, ¿no? Al punto tal de tener que abusar de ellas y sustraerle dinero a todos los pobres para poder reivindicar una edificación que hoy en día tiene como una reliquia con importancia espiritual que solamente ellos la reciben, ¿no? Es importante saber que la centralidad de la Biblia y la reforma protestante traen a Cristo nuevamente al pueblo, al Cristo que realmente se interesa por las almas y no por las riquezas materiales, ¿no? Así que bueno, por esta reflexión nos vamos a la segunda pausa porque son las 21:50, pero antes déjame recordarte que todavía estás a tiempo para comunicarte con nosotros y puedes hacerlos al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Vamos a segunda pausa y ya venimos con más. Sí, Señor, queremos menguar para que tú crezcas en nosotros. Bueno, mis queridos amigos, ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy de Fe Cristiana y Actualidad, por aquí por la radio exclusiva 103.7 FM. Queremos recordarte que si no pudiste sintonizar en vivo este programa desde el comienzo, te invitamos a que lo veas en Factor de Fe y Perdón, nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Suscríbete, dale like, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido de lo que estamos transmitiendo como cada martes y jueves por aquí, por esta radio exclusiva 103.7 FM. 24 o 48 horas después de nuestras transmisiones subimos nuestros programas a nuestro canal, allí puedes disfrutar de todo el contenido. Y también vamos a aprovechar para invitarte, porque ya estamos finalizando estos 5 últimos minutos, quiero darle un cierre a este programa invitándote, por supuesto, este día sábado, si estás en Santiago del Estero, Argentina, queremos invitarte a nuestra Plaza Libertad, aquí en pleno centro de la ciudad. Vamos a estar predicando la palabra, llevando el evangelio, orando por aquellos que necesiten verdaderamente una oración, acercándonos a Dios, preparándonos para un encuentro personal con Jesús este día sábado a las 21 horas ahí en la Plaza Libertad. Y también te invitamos a que si quieres nos visites en nuestra iglesia Aposento Alto, Buenos Aires 120 a las 19 horas. Ahí estamos haciendo los cultos generales, horario de invierno. Aposento Alto, Buenos Aires 120 a las 19 horas. Lleva a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a todo el mundo, a tus amigos, tus vecinos. Llévanos para que podamos compartir 1 hora y media de la palabra de Dios, llenándonos de su presencia y poder estar ahí orando los unos por los otros, que es necesario en estos tiempos tan duros, tan difíciles, poder descansar nuestras angustias, nuestras pesadumbres, todo lo que podamos hacer, ponerlo a los pies del Señor y que el Señor trate con nuestra vida de una manera especial. Este domingo te invitamos. Bueno, ya hemos llegado ya al final de nuestro programa. Cerramos con la persecución de los cristianos en la Edad Media. Lamentablemente la historia en esos tiempos tan oscuros que nos hereda estas enseñanzas, ¿no? Podemos desprender la moraleja de todo este programa es que durante muchísimos años, durante muchos siglos, el diablo ha querido separarnos, dividirnos, ha querido siempre traer contiendas, pleito, ira sobre cada uno de nosotros, y lo más triste es que la persecución que se vivió en los siglos de 1500 para acá, en los primeros 500 años del primer milenio de la era cristiana, ha sido desgraciadamente en el seno del mismo cristianismo, ¿no? El mismo cristianismo se ha matado unos contra otros y es necesario que reflexionemos para entender la importancia de como cristianos ver quiénes realmente somos, qué es la doctrina que estamos siguiendo, cuál es la palabra a la que le estamos dando autoridad, si es la palabra de una persona que se abroga a sí misma tener toda la autoridad universal de la iglesia, o se trata de la palabra de Dios, que es la Santa Escritura, la Sagrada Escritura, que si nosotros asumimos y aceptamos que ella es la palabra de Dios, no puede haber palabra superior a esta. Así que ahí es donde tenemos que aferrarnos, enfocarnos en la palabra de Dios y ver cuáles son las verdaderas, el tiempo importante y el verdadero enfoque que tenemos que tener como cristianos, en lugar de estar persiguiéndonos unos a otros, que lastimosamente hay millones de vidas que se cobraron por estos pensamientos. Mucha sangre ha sido derramada para que hoy la Biblia esté en nuestras manos. Yo quiero pedirte ahí donde tú estás,
sin importar cuál sea la situación que tú estés pasando o donde te encuentres. Yo quiero pedirte que todo este legado histórico que hace posible que hoy podamos tener esta libertad para congregarnos, esta libertad para leer la palabra, que en esos años no se podía hacer. En ese tiempo todo el que lo hiciese estaba condenado a muerte o a cárcel o a incluso pasar penurias tremendas y tristes. Yo quiero hoy que hoy puedas rendir un homenaje a todas estas personas a través de abrir tu corazón a Cristo y permitirle al Señor que usó esas herramientas valientes para levantarse en contra de la tiranía, para levantarse en contra de la impiedad, del abuso, para levantarse en contra de la idolatría, del robo, de todo esto que una vez fue proclamado en esos siglos. Hoy el mejor legado y el mejor homenaje que podemos rendir a la memoria de los reformadores, a la memoria de los primeros cristianos de este primer milenio, sea ahora levantarnos con las banderas del Evangelio real y puro. Así que, así como ellos vivieron a Cristo, sufrieron a Cristo y predicaron a Cristo, yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo si de verdad sientes que el Señor puede estar ahí cambiando tu vida. Yo sé que Él es capaz de cambiar tu situación, de cambiar tu destino y hacerte ver el propósito que Él ya trazó para tu vida. Así que ahí donde tú estás, yo voy a pedirte que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora, yo reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Yo me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. A partir de hoy, Señor, enséñame a tener la valentía de estos hombres para poder caminar contigo en medio de la oscuridad. Cambia mi vida y transfórmame. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame recordarte que dice la Biblia en Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. También nuestro Señor Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Bueno, mis amados, ya terminó nuestra semana acá. La próxima cita será por este día martes en esta misma emisora por radio exclusiva 103.7 FM. Saludamos a todos los que nos escucharon, a nuestros hermanos de Factor de Fe, perdón, a todos los que nos escuchan en Venezuela, en otras latitudes y los que nos van a ver en diferido por nuestro canal de YouTube. Así que nos despedimos y sea hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.